Bien, pues es momento de analizar, de darles algunas claves precisamente para enfrentarse, nunca mejor dicho, pues a un momento donde tengan que dar una exposición pública, una presentación o, ¿por qué no, un brindis? Que también es muy válido, ¿eh? Saben ustedes que, bueno, en el día a día y cada vez más, todas las profesiones exigen al final de tener dotes de oratoria, de tener, pues discurso comunicativo. Y nosotros hoy queremos hablar precisamente en este espacio de las claves a la hora de superar ese miedo escénico, ese miedo para hablar. Hemos buscado, como no podría ser de otra manera, al escritor y publicista Miche Suñén. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que en este espacio, ¿no?, abrimos, nunca mejor dicho, las palabras para ponerle luz a ese fantasma, a ese miedo que se suele tener también en la oratoria. El miedo oratorio, que me habéis oído explicar muchas veces, que todos podemos hablar en público, pero la verdad siempre tenemos, sobre todo al principio, esas sensaciones desagradables, esas inhibiciones que nos bloquean, que pueden ser físicas y mentales o de los dos tipos a la vez. Si te pido un porcentaje, y espero no ponerte en un brete, un porcentaje de las físicas y las mentales, ¿cuáles ganan? ¿Las mentales? A ver, realmente las físicas suelen ser síntomas, consecuencias de las causas que normalmente son emocionales, mentales. Y de hecho esta es la primera lección que os quiero lanzar. Es decir, vamos a hablar de los síntomas y a dar soluciones o paños calientes para ir conviviendo con ellos. Pero el trabajo ha de ser siempre un trabajo en las causas. Venga. Y solo hay 3 causas, con lo cual es realmente fácil empezar a trabajar sobre ello. Ajá. En primer lugar, falta de preparación. En segundo lugar, falta de experiencia. Y en tercer lugar, exceso de responsabilidad. Si no dominamos el tema, si no sabemos a qué público nos dirigimos, si no hemos dedicado tiempo a preparar el contenido que vamos a poner en común, pues ya puede ser un brindis, como tú decías antes, o una charla sesuda en la universidad, que vamos a fracasar y nos vamos a sentir incómodos, porque no tenemos preparación suficiente. Segunda cuestión, falta de experiencia. La primera vez que hablamos en público, o la primera vez que lo hacemos en un escenario determinado al que no estamos acostumbrados, somos nuevos, somos novatos. Y eso hace que nos sintamos incómodos. Cuando yo he ido 10 veces a casa de mis suegros y me he presentado y ya estoy cómodo, ya no estoy inquieto. La primera vez... Es un buen ejemplo la casa de los suegros. Pero es que la realidad es que la oratoria se aplica a todos nuestros ámbitos de la vida. Y es así, es decir, la primera vez, por centrado que estés y animoso, pues te va a costar, es lógico. Hay que ganar experiencia a través del entrenamiento, de lanzarnos a la piscina. Y luego el exceso de responsabilidad. Esto quizás es lo más difícil de trabajar. Claro, si tú te estás jugando tu futuro profesional y los ingresos de tu familia en una prueba de oposiciones, aprobar ante el tribunal de opositores y sacarte ese puesto en la función pública, vas a estar mucho más nervioso que si simplemente pues estás con unos amigos contando chistes en público. Evidentemente, esa responsabilidad, esas ganas de hacerlo bien, implica que podamos estar un poquito más tensos. Hay que aprender a gestionar el estrés, a gestionar el miedo al fracaso y trabajar en esa dirección. Pero realmente lo que siempre podemos hacer es avanzar en la preparación y avanzar en la experiencia. Si trabajamos en esa dirección, luego todo es mucho más sencillo. Son las 3 causas principales: falta de preparación, falta de experiencia, exceso de responsabilidad. Al final, tú también, ¿no? Tienes sesiones individuales. ¿De estas 3, prima alguna? Depende de cada situación, cada caso es diferente. Hay personas que no han preparado bien el discurso y tienen mucha experiencia y se bloquean, o que se están jugando mucho y no se han concienciado de eso y entonces pues se sienten incómodos. Y también lo contrario, es decir, oye, que lo he trabajado muy bien, pero es que es mi primera vez. Cada caso es un mundo y por eso una cosa es la teoría oratoria y luego la aplicación a cada persona, pues hay que hacerla de la mano de un entrenador o de una persona cualificada. Ahora bien, en todos los casos, sea cual sea la causa, ese miedo oratorio lo experimentamos con unos síntomas, unas sensaciones, unas inhibiciones, unos signos que nos generan malestar, no estamos cómodos. Entonces, tenemos que trabajar en 3 direcciones: compensar, superar o asumir esos síntomas, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Venga. Imagínate que tenemos a nuestro nene, al chiquitín, con fiebre. Y el síntoma es que tiene la temperatura caliente y nuestra solución es meterlo en una bañera con hielo. Al cabo de unos minutos le tomamos la temperatura y el síntoma ha desaparecido, pero el problema sigue estando ahí. O sea, la causa no la hemos solucionado, hemos disimulado el problema, que en la oratoria a veces nos sirve,
sobre todo si el problema es falta de experiencia, pues al principio conviviremos con esos síntomas negativos y nos iremos haciendo a ellos. Vamos a contar los principales síntomas, ¿no?, que encontramos, y además me encanta porque en este caso vas a poner ejemplos que nos van a venir a la mente a todos los que hayamos nacido a partir de los años 80. Bueno, es un poco mi ámbito también temporal, ¿no? Ahí nos encontramos todos. Los jóvenes igual lo tienen un poquito más complicado. Son cosas que se encuentran en el día a día, que nos han podido pasar a todos nosotros en algún momento, no todas, algunas, muchas, varias, y quizá alguno de vosotros, de los escuchantes o de los oyentes, dicen, ay, va, a mí me pasa esto distinto. Vamos allá, os voy a contar cuáles son y qué tenemos que hacer. Venga. En primer lugar, lo que yo llamo el efecto Camacho, en el Mundial de Corea, esos cercos de sudor en la camisa, bueno, es que nos sentimos fatal, la sudoración excesiva. Bueno, esto nos ocurre y a veces es pues eso, porque no hemos preparado bien el discurso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está en nuestra mano? Elegir muy bien la ropa que no exteriorice esos cercos de sudor, varias capas para ir aislando y que eso se quede en la intimidad lo más ajeno a los demás posible. Si está en nuestra mano crear un ambiente fino, frío, abrir las ventanas, sí, refrescar, no beber muchos líquidos antes del discurso y sobre todo seguir adelante. No pasa nada. ¿Que se da cuenta el de la primera fila de que te suda un poquito la frente? Pues bueno, el de la primera fila no son los de las 10 filas posteriores, ¿no? Tenemos que convivir con eso y actuar como si no ocurriera nada, que esa es una de las pautas que os voy a dar siempre. ¿Sí? Esto es como las hemorroides, se sufren hacia adentro, en silencio, ¿vale? En la intimidad. ¿Qué puede ocurrir también muy a menudo? La bocasuela, que llamo yo, la lengua de cartón que parece que se te ha quedado seca y que por eso te da la sensación de que no puedes articular bien, y a menudo ocurre, ¿eh?, que pronunciamos peor porque tenemos esa sequedad en la lengua. Pues esto es muy sencillo, simplemente un caramelo de limón o un poquito de sal antes de empezar el discurso, unos minutos antes, ya hace que salivemos mucho más y nos hace sentir más cómodos y esa sensación se reduce. En este sentido, lo que tenemos que evitar es tomar Coca-Cola o aceitunas antes de hablar en público porque genera el efecto contrario de acartonar la lengua. Entonces, si ya lo tenemos mal porque estamos nerviositos, pues lo que nos falta es echar más gasolina al fuego. Mira, Coca-Cola no, olivas tampoco. Exacto. ¿Y o sea, sí? Cuidado con los cócteles. Bueno, el agua, el caramelo de limón. A ver, en general, Ajá. cuanto menos nos sobrealimentemos, más ligeros estemos, pues y todo lo que es comida sana en pequeña cantidad nos va a venir bien. Un poquito de fruta, agua hemos comentado, pues estas cosas no pasa nada. Pero alcohol, Coca-Cola, refrescos azucarados, aceitunas, todas estas cosas, pues después del discurso lo hacemos, y cuidado porque a veces son discursos de sobremesa que tienen lugar después de un ágape o de un pisco labis, y ahí la tentación está en bandejada. Más el baile de San Vito, los temblores, cuando estamos de pie sobre todo, se nota más. Sentado, pues la mesa te diluye. Es la rodilla que empieza a hacer así. Y te vas moviendo un poco también lo que yo llamo el síndrome del león enjaulado, que te vas de un lado a otro del escenario sin ser consciente de que te estás moviendo. O sea, todo eso, el descontrol corporal. Lo importante es intentar encontrar ese apoyo, no exponerte al máximo, pues un atril, una mesa, si depende de ti, pues te puedes ocultar ahí mucho mejor. Y si no es así, pues hacerte marcas en el suelo para saber en todo momento si te estás moviendo o no, e intentar desviar la atención. En este sentido, las ayudas visuales, proyectar un esquema en la pantalla, en el ordenador, un audiovisual, va a hacer que la atención no se centre tanto en el orador, en el ponente, como en la comunicación, que es lo que realmente importa. Y lo dicho, poquito a poco, con experiencia y con preparación, esos temblores irán desapareciendo. Sudoración, sequedad, temblores. ¿Puede haber alguna, entiéndeme la palabra, somatización que tenga que ver también con malestares, ¿no? Que a veces uno tenga no sé, como una sensación de vaivén, algo que... En dos sentidos, sensación de vaído, es decir, como que estás débil, los suspiritos que digo yo, que estás ahí como muy flojito y que no te sientes capaz de nada. Y esto lo decíamos antes, un pequeño tentempié, un poquito de azúcar en este caso, una tableta de chocolate negro o una onza o un poquito de fruta, un plátano, estas cosas, simplemente tomarte eso pues ya hace que te sientas mejor, que te actives. Y también es muy importante dos cosas: la visualización positiva antes de hacer el discurso, cuando vas de camino allí, en los previos, verte haciendo la charla, haciéndola bien, con los aplausos al final y que todo va a pedir de boca. Lo que hablamos de somatizar, pues el estímulo positivo para la mente hace que el cuerpo se sienta mejor. Y también el ejercicio físico. Me dices, hombre, pero ¿cómo voy a ir en chándal a hacer flexiones ahí antes de hablar en público? No, pero podemos ir andando o subir las escaleras, o en vez de llegar con el tiempo justo en coche y agobiarnos porque no encontramos sitio para
para aparcar, dar un paseo hasta allí, y eso hace que el cuerpo, pues con naturalidad, sin sobreesfuerzos, pues se sienta mucho más activado. Y otra posibilidad es el vacío estomacal, la sensación de malestar, de que tienes ahí un nudo en el estómago o que lo tienes un poquito ahí agarrotado, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo, pensar en positivo, hacer ejercicio, ese pisco labis, y potenciar la energía natural con aquellas cosas que nos meten un chute positivo, pues estar con la gente que nos mola, o escuchar el podcast o la música que nos gusta. Todas estas cosas hace que nos pongamos más preparados para asumir esa experiencia. Es importante también la visualización positiva, que hace mucho, ¿verdad? El visualizar, parece que no, es un pequeño esfuerzo. De hecho, en eso del exceso de responsabilidad que hablamos, ¿sí?, es la principal herramienta. Evidentemente, si yo estoy... Ojo, la responsabilidad es muy buena, es decir, si yo fuera un discurso apático, sin ganas de hacer nada, sin enchufarme, pues lo que estaría haciendo es dar una mala comunicación a mi público. Él necesita que yo esté activo, que esté enérgico, pero el sobreexceso es lo que tenemos que evitar, y el poner cada cosa en su sitio y decir, bueno, me va a salir bien, al final hace que nos haga mejor. Sin duda. ¿Algún síntoma más que tengamos que contar? Sí, el efecto Heidi. Coloretes en la cara. Hay mucha gente, muchos alumnos jóvenes. ¿Ves cómo estos tips son para aquellos que hemos nacido en los 80 y que nos toca ahora hablar? Me decían chavales jóvenes, es que me pongo colorada, más chicas en este caso, ¿no? Me pongo colorada, se me ve en cuanto me noto caliente la cara y tal. Bueno, pues la realidad es que hay que estar muy tranquilos, porque esto no se suele notar. Más allá de la primera fila pasa desapercibido de lejos. ¿Quién va a ver si está? Incluso a veces lo que hace es favorecerte, ¿no? Porque esa tonalidad rojiza en la hace que te vean como más sanote, más vivo, más metido en lo que está, ¿no? Y siempre queda el recurso del maquillaje, que ahora también incluso los chicos, pues un poquito de maquillaje natural, una base, y no pasa nada, en la tele lo hacemos mucho. Y como os decía al principio, pasar. O sea, que sí, que te pones rojo, pues quien se dé cuenta, que se dé cuenta. Lo importante es tu comunicación, el mensaje, y llegar al público en los términos que tenías pensado. Ajá. Efecto Heidi. ¿Alguno más? Sí, un par de ellos más. Uno muy habitual, el mariposeo en el estómago. Cuando tenemos la sensación de que nos revolotea ahí un montón de mariposas, que a veces en vez de mariposas son abejas con aguijones larguísimos que te están picando en el estómago, ¿no? Y parece que no hay manera de evitarlo. Esto es bueno porque es un sinónimo de adrenalina, y lo que os decía antes, aquí no se puede hacer nada más que sufrirlo en silencio. ¿El mariposeo es síntoma de adrenalina? De que estás... es como una cosa aquí. Sí, esa sensación ahí de... no se puede explicar de otra manera más que quien lo ha sentido lo sabe, ¿no? Que ahí hay cosas raras, poltergeist, que están en el estómago haciendo de las suyas. Y es sensación de que estás responsabilizado, que estás mentalizado de que eso lo tienes que hacer bien. Normalmente es consecuencia también de ese sobreexceso de responsabilidad que os decía al principio, pero no hacemos nada. La gente no tiene unos rayos X en la mirada para ver lo que está pasando en tu interior, y si no lo mencionas pasa desapercibido. Lo mismo, bueno, no tanto, pero también es importante tener en cuenta cómo compensar el hieratismo, ese aspecto de figura de cera, que nos quedamos como muy secos, muy rígidos, que apenas exteriorizamos gestos. Claro. Eso es pura congestión personal, y es muy importante, esto lo hablaremos en su momento, que comunicamos no solo con las palabras, sino con la corporalidad, con los silencios, con la mirada, con las sonrisas. Todo esto hace que el mensaje sea confiable o valorable como correcto, o todo lo contrario. Entonces, aquí tenemos que ser naturales, tenemos que estar muy motivados y convencidos de que tenemos que ser nosotros mismos, y eso sí, anímate a mirar al público, aunque al principio te cueste. Yo siempre digo que hay un truco muy bueno. Siempre vas a encontrar en el auditorio 2, 3, 4 personas de estas que dan buen rollo cuando escuchan, que te miran, que asienten, que te hacen que empatizan, que dicen, claro, uno que me está escuchando. Y su corporalidad lo transmite. Y entonces tú, cuando te diriges a ellos en un momento de estos de zozobra, somos repetitivos. Claro. Eso que recibimos lo transmitimos. Entonces vamos a sentirnos más tranquilos, y vamos a transmitir en el gesto esa sensación de estar más cómodos, más que antes de mirar a ese tipo de personas. Los encontraréis seguro en todos los auditorios. Y hay que trabajar el entusiasmo. El entusiasmo. Eso es, ir a por todas cada vez que hablamos. Bueno, entusiasmo, como bien dices, evitar el hieratismo, mariposeo, palidez, debilidad, malestar, sequedad, sudoración, en fin, que son muchos de los tips que seguro que a nuestros oyentes y telespectadores les ha pasado. Me he dejado para otro día, pero solo lo menciono ahora un poquito. Otra manifestación habitual del miedo oratorio, que son las muletillas, los latiguillos. Pueden ser verbales y corporales. Son palabras, sonidos
o gestos que repetimos permanentemente y de manera descontrolada por la sensación que tenemos los oradores, sobre todo los inexpertos, de que tenemos que estar comunicando todo el tiempo. Y que si estamos en silencio, como ahora, lo que hacemos es invitar a pensar o reforzar un mensaje o tal, ¿no? Sin embargo, nuestro inconsciente nos lleva a saturarlo todo de información. Y eso hace que a veces, cuando no sabemos qué decir o estamos pensando, pues caigamos en esas muletillas. Curiosamente, estas muletillas, cuando el orador tiene caché, influencia y ya está consolidado, se convierten en signos de estilo. Habitualmente muchos políticos, muletillas iniciales de alguno de ellos se convierten en signos de estilo y a veces sus herederos, pues el mire usted, por consiguiente, pues todas estas cosas se han quedado en elementos del idioma político. Dime que el viva el vino no es muletilla. No se ha quedado, bueno, aún no lo decimos, pero creo que no por influencia de Mariano en este caso. Bueno, en este sentido hablaremos, porque es especialmente complicado acabar de quitarte las muletillas. Ya lo creo. Es un poco como la sarna, aunque no es un ejemplo muy agradable, que te pica y tienes que estar muy pendiente y dedicar mucho tiempo y al final consigues quitarte esas muletillas, pero aparecen otras. Pero se consigue. Michel Suñén, qué gusto oírte, estar en este espacio, quitar, miedo, ¿no? A la oratoria, nunca mejor dicho, y dejar estos tips para cualquiera que nos vea, nos escuche, que es una masterclass, lo que estamos haciendo a través, evidentemente, de las ondas y de la imagen. Gracias por estar con nosotros. Insisto, a las causas, preparación, experiencia y desdramatizar. Y cualquier oportunidad es buena para empezar a hablar en público. Eso es. Esa es la realidad. Nosotros, de todas formas, les invitamos también a que entren al blog de Michel, a que puedan estar pendientes, en este caso, de estas manifestaciones, de estos síntomas. Si los sufren, no se preocupen. Forma parte de ese miedo escénico, lo que nosotros le ponemos luz para evitar precisamente esos fantasmas. Gracias por tu tiempo con nosotros. Hasta la próxima. Terminamos este espacio. En próximas ediciones seguimos contando tips para superar, en este caso, el miedo oratorio, para ser mejores a la hora de comunicar.